coordinar con la Comisión de Puntos Constitucionales, se aprobaron los dictámenes de todas. Posteriormente, ya como senador de la República, el 1 de septiembre, empezamos a legislar con los dictámenes que llegaban como minuta de Cámara de Diputados, y ya terminamos prácticamente antier todas las reformas a la Constitución, y en paralelo hemos estado trabajando en las reformas a las leyes secundarias. Y rápidamente con eso concluyo, para efectos de que ustedes puedan preguntarme. Las que agrupamos en bienestar son que quedara en la Constitución la pensión para adultos mayores a partir de los 65 años. Ya estaba en el presupuesto, pero no estaba en la Constitución. El programa de apoyo a personas con discapacidad, que ya también tenía consideración en el presupuesto, pero no en la Constitución. El de las becas Benito Juárez, Construyendo el Futuro para los jóvenes, Sembrando Vida para producción agrícola, y le incorporamos el de apoyo a partir de los 60 años y las becas para primaria. En materia de defensa de la soberanía y de la libertad, fueron las reformas importantísimas al segundo constitucional, empezando por ahí, para darle reconocimiento de personalidad jurídica de derecho público a los pueblos originarios, que son los auténticos dueños de este país. Hay un reconocimiento pleno para los pueblos originarios, no solamente en respetar su lengua, su cultura, sus tradiciones, sino, lo más importante, dentro de sus tradiciones, de sus usos y costumbres, es la elección de sus autoridades, para que sea conforme a los usos y costumbres de cada pueblo originario. Incluimos también el rescate del petróleo y de la electricidad, de la reforma energética. En materia, y la más importante, en materia de justicia, la elección democrática de los juzgadores de México, de hombres y mujeres juzgadores, jueces, ministros, magistrados, ministros, consejeros del Tribunal de Disciplina Judicial, fueran electos mediante el voto universal conforme a los circuitos judiciales del Poder Judicial. Y en materia de seguridad, la creación de la Secretaría de Seguridad, e incorporar en la Constitución que Guardia Nacional forma parte de la estructura orgánica de la Defensa Nacional. Son, entre otros, lo que ya hicimos. La economía va bien, ha resistido en materia económica el cambio de gobierno en Estados Unidos. La presidenta ha hecho un papel no solamente digno, es un papel inteligente, hábil, sobrio, maduro, sensato, que ha permitido que, a diferencia de la manera en que están confrontando la negociación con los Estados Unidos, otros países, México lo ha hecho, y eso ha permitido que todos los indicadores financieros, empezando por la paridad cambiaria del peso frente al dólar, la moneda se mantenga incluso por debajo de cuando ella tomó posesión. Y ese es un indicador que a la inversión extranjera, a la inversión privada nacional, le da tranquilidad, y eso repercute en que no hay incremento en la inflación, no hay incremento en los precios, se mantienen dentro del margen. Entonces, la planta productiva no se ha disminuido, no se ha deprimido el número de derechohabientes al Seguro Social. Le ha ido bien, y eso es en buena medida por la inteligencia, la firmeza con la que conduce a la nación como jefa de Estado y como presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y acá en Puebla pues está a punto de cumplir Alejandro Armenta sus 100 días de gobierno. Felicitarlo, lo he dicho en todas las asambleas, hay que respaldar al gobernador del estado, está empezando su gobierno y va a haber una mayor coordinación de la que existía con las autoridades locales, con el gobierno de la República, para lo que ya estamos viendo también, ir recuperando el tejido social y la seguridad en el estado. Pues así, de manera muy apretada
informarles a ustedes lo que estoy dando en las asambleas. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si gustan presentarse, su nombre completo. Buenas tardes, Juan de Dios Lechuga de Quinto Poder Noticias. Preguntarle, senador, respecto, ¿cuál es la perspectiva en torno al riesgo de una posible intervención de Estados Unidos a México, luego de que fueran declarados como organizaciones terroristas algunos cárteles mexicanos? Justamente vimos que ya hubo una reforma constitucional justamente para blindar esta posible intervención. Quiere decir que pues hay un riesgo latente. Pero hay una obligación permanente, no un riesgo latente. Hay una obligación permanente de mantener los principios de independencia y soberanía del país. Eso es, en función de eso, es que nosotros hicimos la reforma a la Constitución. Ahora, esto ya lo habíamos hecho en el 2022 en la Ley de Seguridad Nacional. Es un poco como sucede con los programas sociales. Ya estaban en el decreto de presupuesto permanentemente y los subimos a la Constitución. En el caso de la acción para impedir cualquier intervención o participación de agencias extranjeras en México, también ya estaba en la ley. A mí me tocó coordinar eso como diputado, y lo que hicimos fue elevarlo a rango constitucional. Eso es solamente. Muchas de las cosas que nosotros estamos incluyendo en la Constitución ya estaban establecidas en las leyes secundarias. Su nombre completo y su medio, por Pancho favor. Lechuga, ya. Bueno, lo que más terror debe de darnos es dónde estaban las autoridades locales, porque sin deslindar la responsabilidad federal o de las instancias federales en materia de seguridad, la pregunta que incluso un compañero mío, diputado, coordinador de el PRI Moreira, decía, bueno, ¿y qué hacen los gobernadores? Yo fui gobernador, yo tenía ese problema y yo lo atendí. Es muy fácil, dice Rubén, echarle la culpa a la presidencia o a la autoridad federal. ¿Y qué hacen los gobernadores? ¿Qué hizo Alfaro si lo tenía a 60 kilómetros de la capital del estado de Jalisco, de Guadalajara? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban las autoridades? Que nadie sabía. Si los testimonios dicen ahí que la gente sabía. Entonces, más que hoy ver y convertir a las víctimas, revictimizarlas, creo que ya lo dijo atinadamente la presidenta, hay que ver qué pasa, quiénes son, deslindar responsabilidades y que no vuelva a ocurrir. Ya lo dijo ella, todos, sin excepción, tiene que haber una investigación, deslindar responsabilidades y lo más importante, que no pase, ¿no? Yo lo digo con convicción, todos los detalles, por la misma naturaleza de la investigación, tiene que manejarse con prudencia, con sensatez, para no incurrir en juicios aventurados. Y seguramente hacia el día lunes se pueda tener ya una evaluación integral, completa de qué fue y qué hay atrás. Sí, mi querido amigo. Ya has señalado que aquí en Puebla hay 6 cárteles y hay un proceso de investigación. ¿Qué nos podría comentar respecto pues, a esa situación? Eso es aquí en el estado de Puebla.
Sí, bueno, ayer tuvo una reunión el gobernador, se está atendiendo, yo que estuve en Tehuacán y todo lo que es el corredor que va de Santa Rita a Tlahuapan y que corre en paralelo a la ciudad, a San Martín, a la ciudad de Puebla, que pasa a un lado de Tepeaca, a Catzingo y se extiende hasta la caseta de Esperanza, ha habido una disminución importantísima. Ahora, pero eso que disminuya no quiere decir que se acabó el problema, ¿no? Hay regiones, acá también lo han comentado, pero ahora mismo que vengo de allá abajo, me decían, yo les preguntaba eso, ¿han sentido un cambio? Me dijo, sí, no hemos concluido. Dije, pues no, porque apenas lleva 100 días este gobierno. Y yo creo que la coordinación, aquí mismo lo dije, que debe de haber necesaria entre las autoridades locales, con la participación y escuchar a los ciudadanos. Ellos saben quiénes son sus vecinos, a qué se dedican. La información cuidada, protegiendo la integridad física, el patrimonio de las personas, porque no estamos hablando de personas que tengan buen corazón, son delincuentes. Por lo mismo hay que cuidar mucho la información y a los ciudadanos de las comunidades. Pero la coordinación entre municipios, gobierno estatal, la federación, la Secretaría de Seguridad y la inteligencia ha permitido que en apenas 150 días de la presidenta Claudia Sheinbaum haya bajado en 25%. Son los datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad. Pues yo creo que el camino es correcto, lo dicen todos los análisis. La propia definición que tuvieron las autoridades de Estados Unidos para dar la pausa obedece a que hay resultados. 29 de los principales dirigentes o líderes o capos fueron extraditados a Estados Unidos. Los decomisos de fentanilo y la introducción a México por parte de los países productores se ha disminuido de manera notable. Falta saber qué están haciendo del otro lado, porque acá hay una información muy clara, pero ¿y los brokers de aquel lado? ¿Y los cárteles de aquel lado? ¿Qué esos, dónde están? Yo lo dije, me tocó fijar el posicionamiento del grupo parlamentario en el Senado de la República. Combatieron, crearon el FBI, crearon a Elliot Ness y acabaron con los italianos, ¿no? ¿Y quién se quedó con el imperio de los italianos? Después fueron en combate a cubanos y a colombianos. Y se sigue produciendo más cocaína. ¿Y quién se quedó con el imperio? Escobar Gaviria. Ya están allá. ¿Y quién se quedó con todo eso? ¿Y dónde están los brokers en Estados Unidos? ¿Cómo se distribuye por ese inmenso país? Y no hay un rincón, desde Seattle hasta la Florida, de la Florida hasta Chicago, de Chicago a la costa de California, pasando por las dos Dakotas. ¿Dónde están? ¿Ahí qué se ha hecho? Pues ahí no hay, pero lo importante es que en México se está haciendo, hay un reconocimiento explícito, lo dijo apenas hace unas horas el secretario de Estado norteamericano, y está la pausa. Bueno, hay que confiar que esa colaboración continúe porque es el beneficio de un tema que es importantísimo. Senador, de salud pública y de seguridad. Oscar Limón, para la que buena, en ese mismo tenor también, ¿qué programas tienen o qué va a pasar con los connacionales, con los migrantes de la Sierra Norte? Hay bastantes que están siendo regresados, algunos están siendo golpeados, pero no tienen certidumbre de qué van a hacer a su regreso a México. El gobierno de México, en previsión, lo platicamos nos lo compartió con detalle, incluso de la dieta iban a dar de los alimentos. El plan México te abraza está dirigido a ellos. Incluso les quiero decir, los recursos considerados y de lo que estaba hecho calculando
el número de mexicanos que serían repatriados es muy por debajo de lo que se tenía pensado. Los propios albergues están conforme a la capacidad que fueron diseñados por abajo. Toda la logística de camiones, de tener en disposición unidades médicas del Seguro Social, los apoyos considerados en el programa Bienestar han estado por debajo. Si ustedes conocen a algún paisano que esté en una situación donde no está siendo beneficiado con estos programas, avísenme ahí en mis redes, que específicamente, una vez para estar revisando todas esas. Aquí está Paloma, que me hace favor de estar pendiente de esto, y nosotros ahí estamos viendo. No hay que olvidar que la ciudad más grande y la comunidad más grande de poblanos después de la ciudad de Puebla está en Estados Unidos. Senador, preguntarle, Rubén Hernández de Noticias República, preguntarle qué opinión le merece la situación que se dio en el Zócalo de la ciudad hace unos días, donde, bueno, la plana mayor de Morena, en el evento que organizaba la presidenta Claudia Sheinbaum, no la saluda, me refiero a esa situación que se dio y que pareciera que no respetan esa investidura presidencial. No, yo creo que el acto mismo es lo que hay que destacar. Lo otro es anecdótico y ya lo expresaron sus disculpas, y la distracción, omisión, cada uno de los que intervinieron ahí ya lo explicaron. Y no se habla de lo otro, que a las 2 horas 30 millones de mexicanas y mexicanos estaban dando like. 30 millones estaban pendientes de lo que estaba pasando ahí. Al día siguiente, el discurso de la presidenta, se fueron a lo anecdótico, a lo que es en la modernidad líquida, lo que se ve en TikTok, y no el fondo. El fondo es que había más de 350,000 mexicanas y mexicanos que ni siquiera los organizadores, la presidencia de la República, yo que he participado en todas las más de 26 concentraciones que ha organizado nuestro movimiento, no había visto una, ni esa gigantesca marcha del presidente López Obrador por Reforma hasta llegar al Zócalo, tuvo la cantidad de gente. Fíjense ustedes, los medios, que luego nos juzgan no con una vara justa, decían que eran más de 350,000. Era un verdadero manifestación de respaldo a una presidenta que hoy necesita la fuerza de su pueblo y que esté unido. Y se fueron, como diría algunos meses, fueron, y los redes, a la chambonada, ¿no? Salieron salió con su chambonada, cuando lo importante para mí, que llevo años que estoy parte de este fantástico movimiento transformador, era esa expresión genuina, espontánea de la gente, que incluso cuando la desafortunada desgracia de mis compañeros de Oaxaca, se van a decir, oiga, no nos digan acarreados, porque estamos convencidos. Ahora venía yo con Fernando y le comentaba eso, cómo la gente, el pueblo, bueno, ese fervor que tiene nuestro pueblo, que tienen las mexicanas y los mexicanos, se lo expresaron también al presidente López Mateos cuando la industria eléctrica, y al presidente Lázaro Cárdenas en el 38, y hubo luto también nacional con la barbarie que vivió aquí en Tlaxcalantongo Venustiano Carranza. Pues la presidenta, igual que Andrés Manuel López Obrador, el pueblo la respalda, 85% de aprobación. ¿Quién gobierna, Claudia o López Obrador? Claudia Sheinbaum es una gran presidenta. Que esas preguntas yo creo que no debemos ni hacerlas. Primero, porque las mujeres durante años no se les reconoció su capacidad, su inteligencia, su firmeza para muchas tareas, incluidas las de gobernar un país. Y en este momento, en el extranjero,
hay un reconocimiento pleno de jefes de Estado, de otros gobiernos, al gran trabajo, a la firmeza, a la inteligencia que tiene la presidenta de México. Ni siquiera los otros países de la Comunidad Europea. Senador, buenas tardes, soy el director del periódico Nueva Nación. Dos preguntitas muy cortitas. Una es, sigue insistiendo el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, que el gobierno mexicano en general tiene alianzas con el narco. Y la otra preguntita es, ¿qué opinión tiene esto porque han hecho trabajos para eliminar el nepotismo, la corrupción y todas esas formas de vínculos donde se abusa del poder? En el caso, bueno, ejemplos está Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, Michoacán, pero en el caso de Puebla mencionaron el mismo gobernador a su hijo, que lo pone como presidente consultivo honorario. Bueno, las presidentas del DIF son honorarias, pero tienen también un presupuesto. ¿Qué opinión tiene eso, digo, para remontar en ir eliminando estos vínculos de nepotismo? Y la primera que le hice, la relación del narco con el gobierno mexicano. La primera es una justificación banal. Yo ya lo dije en la tribuna. Esa es una justificación banal. Es una justificación, primero, porque es una condicionante para un tema que es comercial. Segundo, porque era una decisión unilateral que atentaba contra el punto 2.2 y el 2.4, que son los más importantes del Tratado de Libre Comercio. Tercero, porque afectaba a las dos naciones. Tiene más implicaciones en el corto plazo para Estados Unidos, como se demostró con la inestabilidad en el mercado financiero, con la depresión del consumo, que en México. Yo creo, y la justificación era una justificación sin el mayor rigor, ni económico, ni político, ni de seguridad. Entonces, hay que verlo así, y yo lo entiendo. Si yo estuviera del otro lado, yo buscaría una explicación un poco más lógica. Pero en el marco de la soberanía y seguridad nacional, senador. En el marco de, pues, fue una declaración, está bien, lo declararon allá. Mientras no haya injerencia en la política interior, económica, de seguridad, que tutele el gobierno mexicano y que lo expresamos como independencia y soberanía, las expresiones son expresiones. Y con relación a eso, miren, la ley es muy clara, no estaba violentando nada, lo expresó claramente. Tiene estudios de posgrado en informática, en desarrollo tecnológico, en inteligencia artificial, se conoce ahora, y quería que diera su servicio, lo hizo transparente sin que hubiera sueldo. Es que va a necesitar sueldo él, pero vino esa andanada, que eso se conoce como lawfare. Ese es el lawfare, es buscar en lo periférico algo para dañar, satanizar y después crear un nado sincronizado para perjudicar trayectorias. Y eso es lo más común, irse a eso. Pues no hay nada. Alejandro está siendo muy riguroso en eso y lo comprendió su hijo, y eso hay que reconocerlo. Jesús Casiano, de Imagen de la Huasteca. Senador, usted sabe que aquí en la Sierra Norte, hablar de nepotismo, usted se conoce las historias de muchos municipios donde tenemos familia. Pensamos que en este 2027 iban a aprobar ustedes que se acabara. Bueno, vamos a echar otros 3 años con los mismos, ¿no? Preguntarle por qué hasta el 2030. Y la otra, ¿por qué no pensar, a lo mejor no en 3 años de un presidente municipal, de 4, como lo tiene Veracruz? Que creo que 4 son suficientes para poder llevar una administración, y a lo mejor para allá no sé si lo han pensado en sí, ustedes. Miren, quedó pendiente, y ustedes lo deben, porque ustedes son muy acuciosos en la investigación y tienen una gran memoria. Ustedes saben que una de las reformas que no se dictaminó, la 19, era la reforma político-electoral, que era integral.
abarcaba la reducción de integrantes de las cámaras, de los ayuntamientos, de las cámaras de diputados locales, el financiamiento de los partidos políticos, abarcaba la alternancia en las dirigencias, porque Acción Nacional, por ejemplo, nunca ha tenido una mujer dirigente, y era integrar la reforma. Armonizaba muchas cosas como esta, de 4 años, menos regidores y por más. Pero Acción Nacional y PRI no quisieron. Ya me la habían firmado. Hicimos un dictamen conjunto con la firma de todos. Cuando iba a pasar al pleno dijeron no vamos. No vamos porque se quería perpetuar Alito y se perpetuó. Con esa ley, con la nueva, no hubiera podido ni siquiera participar. Y lo mismo pasó en el PAN, no hay un dirigente mujer, una dirigente, es un dirigente hombre, porque eres tú. Ellos me dijeron, saca esto, no, pues ¿cómo voy a hacer eso? Yo con qué cara me presento a mis compañeras y conmigo mismo, pues con mis hijas, con mis amigas, con las mujeres, después de 200 años de lucha. Fíjense que no, y por eso no pasó. Entonces la presidenta dijo, bueno, voy a meter 2 para que quede en la Constitución que haya una evitar la reelección, que no sé, el término correcto es elección consecutiva, pero comúnmente conocida como reelección, y evitar el nepotismo electoral, porque el otro ya está prohibido en la ley. ¿Qué fue lo que pasó? Que nuestros aliados en Morena ya lo tienen los estatutos. Morena no permite la elección consecutiva, pero pueden recurrir quien se siente afectado pero ahora lo va a profundizar Morena, y que firmen los que aspiren a que no van a poder hacer uso de su derecho en la Constitución de elección consecutiva y poner a esposa, compañera de vida, compañera de viaje, como se le quiera llamar, hermanos y demás, en el mismo cargo. Morena ya está blindado, pero Morena no puede hacer una reforma constitucional solo. Y hay que decirlo abiertamente, lo dijo la presidenta. Morena, para que haya una reforma, requiere de los votos de PT y el Verde. Y el Partido Verde consideró en su estrategia político-electoral que no le convenía. Sí la firmo, pero a partir del 2030. La elección del 27, si nos lo hubieran dicho, y tienen razón, si me lo hubieran dicho antes de ser aliados, lo pienso, pero no me lo pusieron, ¿no? Entonces, digamos que luego sucede hasta en las relaciones de pareja. Oye, no me lo dijiste cuando éramos novios, ¿cómo me lo vienes a exigir ahora que ya estamos? Lo digo sin que lo llame a esto simpleza, sino para decirles que a nuestros aliados no les convino, punto. ¿Y quién tiene que explicarlo? Pues el Verde. Senador, Heriberto Carballo de Canal 3 de Jicotepec. Vemos que es una nueva era en el gobierno de Morena. Claudia Sheinbaum ya marcó la estrategia de seguridad, que es completamente diferente a la de abrazos no balazos. De ahí los resultados que ustedes comentan y bueno, evidentemente también presumen de la desarticulación de tantos narcolaboratorios que hasta hace algunas semanas, según no existían en México, y ya van más de 300. El tema que abordan ahorita Francisco Lechuga de los campos de exterminio en Jalisco, y usted comentaba, bueno, ¿dónde estaba el gobernador? Tiene razón, pero también está el tema de Sinaloa, donde pues sabíamos dónde estaba el gobernador en cuanto fue capturado el Mayo Zambada, que el mismo Mayo declara que estaba en una reunión con él. En contraparte, ahí se ve una dualidad de opiniones por parte de ustedes, que es la que pone a la gente y a la crítica en ese sentido de creer o no creer en ustedes, mientras hablan y especulan de que Alfaro puede ser culpable o cómplice. Aquí en este caso de Rocha Moya, inclusive hasta cartas y porras en la Cámara de Diputados fue objeto el gobernador, y no se habla por parte de nadie de ustedes decir, no, pues sí, evidentemente ahí hay algo raro,
ahí hay una declaración, y ante esas amenazas del gobierno de Estados Unidos, la opinión pública dice, es que evidentemente pues deben de tener más evidencias, fotografías, más declaraciones, inclusive algunos videos de los contubernios de la gente en el poder de México con el narcotráfico, que pues ahí están en espera. Entonces, ¿qué opina usted de esto? Si realmente ante ese miedo es que también se esté cediendo en esta estrategia de seguridad, y sobre estas opiniones tan dispares de si gobierna el PAN o si gobierna Movimiento Ciudadano, hay que ver, pero si gobierna Morena, no, todo nuestro respaldo para los gobernadores. No, mira, no. Yo por eso dije todos. Puse este ejemplo porque es el caso que está ahora. Hace unas semanas era el gobernador de Sinaloa, estaba ahí. Entonces estás sujeto tú, cuando estás en la actividad pública, estás sujeto y valorar, tener una matriz clara, un conocimiento pleno de las cosas. Un testimonio de un delincuente que ni siquiera es confeso, que no ha comparecido, ¿por qué vamos a hacerle caso? Yo no lo estoy diciendo que no, nada más que ese día, a esa hora, según la bitácora de viaje, los boletos y los testimonios del celular estaban en Los Ángeles. Pues solamente que ya tenga el don de la ubicuidad, no lo creo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tú tienes que, como investigador de hechos concretos, de datos duros, saber decir, bueno, aquí dónde está el truco, ¿no? Entonces, pues es eso. Digo, pero en contraparte también se le tomó muy en cuenta las declaraciones de Genaro García Luna, que también es un delincuente. Pero no hay nadie procesado que no sea García Luna. Él es el único. Y en caso de que ya en unas no, ese ya es maestro, ese ya es especular. Y mira, yo no vine a especular. No puedo, hazme favor, ya tengo muchos años en esto. Y no te digo, como dice Ayete Camachalco, a los que especulan. Y yo no soy especulador. Senador, buenas tardes. Doralu Zaragoza, de Zona 25. Después de describirnos toda esta agenda que tiene de trabajo, ¿cuál es el beneficio que tenemos en esta Sierra Norte debido a esta visita que tiene usted pues tan Perdona, escuché tan la apretada? última parte. ¿Cuál es el beneficio que tenemos los poblanos en esta agenda tan apretada que tiene y la visita que tiene usted con todo su equipo de trabajo? Pues es eso, miren, a mí me gusta que pregunten, porque podemos no compartir, y es normal, en los seres humanos ese es lo que nos hace diferentes del resto de los seres vivos, la posibilidad de discernir, de ver la vida de manera distinta, de prismas distintos. Eso hace un país democrático. Que yo no comparta la opinión de muchos, o unos sí la compartan conmigo, es lo que permite generar procesos de diálogos que anteriormente se le llamaba dialécticos. Y la dialéctica es eso, la opinión y los puntos de vista entre contrarios por encontrar la unidad. Y eso es lo que yo aspiro como legislador. Yo no comparto la visión de país que tienen mis compañeras y compañeros de Acción Nacional, pero lo respeto. Diría Voltaire, puedo necesariamente no coincidir en nada de lo que usted dice, pero créame que daría mi vida por defender el derecho que tiene de decirlo. Y esa es, yo creo, que la labor de la prensa libre: informar, generar un editorial, construir a partir de la nota y de la noticia un editorial de lo que está sucediendo. Y no necesariamente la editorial de un medio nacional coincida con el regional o con el medio local, porque cada dioptría es distinta. Se los decía ahora, hay que ir ahí para ver cómo ve la vida, los problemas, la gente de La Ceiba, que va a ser distinto a como lo ven acá, porque son realidades distintas a pesar de que haya unos cuantos kilómetros que los separen, o de mi tierra. Y lo mismo sucede en política. Lo importante es estos encuentros, yo diría que me nutren a mí, me permiten de cada comentario que hacen, me permite tomar nota y poder construir también una opinión distinta.
y ese es el beneficio que a mí en lo personal y para la gente el derecho a estar informados. Muchísimas gracias. Vamos ahora con la última pregunta, senador. El Malandro TV. El Malandro es un hombre muy sugestivo, tú. Híjole, ya me están haciendo bullying. Senador, gusto saludarlo, Daniel Espinosa de Malandro TV. Preguntarte sobre la ruptura evidente de la bancada de Morena en el Senado y también en la Cámara Baja de Diputados. Hay ya un distanciamiento muy obvio, muy visible y que cada quien está llevando agua a su molino. ¿En el Senado? Pues yo estoy ahí, no la he visto en el Senado. Yo estoy ahí, miren, en Morena es un movimiento vivo, es una emoción, una energía social. Hay comportamientos de grupos parlamentarios que obedecen mucho al esquema mucho más vertical, cerrado que se seguía en el pasado, ¿no? Incluso se autollamaban líderes, ¿no? El líder, cuando había sido puestos a sugerencia de alguien en la estructura política superior. Yo fui coordinador en 2 legislaturas de mis compañeras y compañeros de Morena, ellos me eligieron, me dieron ese honor. Ahora soy el vicecoordinador del grupo parlamentario y el eslabón con nuestros aliados PT y Morena, y de la relación política con los otros partidos. Y yo lo que advierto es, pues en las plenarias, que los compañeros den su opinión, que expresen si no están de acuerdo con algo, y seguramente porque yo le comentaba a ellos mismos, son 6 años que vamos a estar juntos, hay que llevársela tranquila, y como yo soy de amor y paz, entonces sean felices, que nada les cuesta, sean felices ustedes también. Gracias. Muchas gracias, y también al empresario